Charles. So, not all back yet, are we? Or we're not coming back, some of us? Así que ya estamos todos de vuelta, no venimos de casa, ¿no? No. Not what? No, they're coming from restaurants. Leave it back there. They're not coming back, so we start without them. No vendrán los que están ahí detrás, no vendrán hasta que no empecemos. We'll start anyway, we'll be right. Así que empezaremos. No time to waste. No tenemos tiempo que perder. So, any questions from your discussions over lunch? ¿Alguna pregunta sobre vuestras discusiones en el almuerzo? Yeah, okay, even, let me ask the question. Dejadme que os pregunte una pregunta. Can we see that in general, Podemos ver que en general we all can interpret the same thing differently? cada uno interpreta las cosas de manera diferente. We accept that, don't we? Lo aceptamos, ¿verdad? Now that proves emptiness. Y eso prueba la vacuidad. You see, this is the point. Y ese es el punto. We don't understand what it means. We're grasping at something as independent. No entendemos lo que significa el aferramiento y todo y el apego es dependiente. It's very abstract to us. Es demasiado abstracto para nosotros. But if the point is that Buddha's making, if something did exist, for example, independently of the parts of that thing. Y lo que nos viene a decir el Buda es que si algo existiese de verdad de manera independiente de las partes que lo constituyen, cancel that. Cancela. We're talking about the more subtle level of dependent arising. Vamos a hablar de un nivel más sutil del originamiento dependiente. The subtlest one, the hardest one. El más sutil, el más difícil. The one they call merely label. El que se llama etiqueta. Meaning the way, this is the final understanding. Y significando que este es el entendimiento final. That from the side of the object, que por el lado del objeto, the cake, let's say, por ejemplo, la tarta, what Buddha is saying is, lo que dice el Buda, there's nothing in the parts, no hay nada en las partes, the flour, the chocolate, the la sugar, flor, el chocolate, the butter, the icing, el azúcar, el helado, nothing in all those bits and pieces, nada dentro de sus partes y trozos, y pedazos, that is cake, que se llame tarta, that it's labeled cake. Sino que está Our etiquetado. mind decides it's that. Nuestra mente So decide eso. the fact that some people can see it as delicious and some not, El hecho de que algunas personas puedan ver que es deliciosa y otras no, Buddha's saying, el Buda dice, if there were a cake, if there were a chocolate cake there, si hubiese ahí, el Buda dice, si hubiese ahí un pastel de chocolate, independently of how we see it, independientemente de cómo nosotros lo vemos, then we'd all see it the same way. entonces todos lo veríamos igual. It's not possible we could see it differently. No sería posible que lo viésemos de manera diferente. So this is one of the things we have to do, Así que esta es una de las cosas que tenemos que because we hacer. don't think we look at things as independent. Porque nosotros no vemos las cosas como si fuesen independientes. What we have to do is try and imagine what it would be like if it did exist in that way. Lo que tenemos que hacer es cómo serían las cosas, mirar cómo serían las cosas si realmente existiesen de esa manera. Now, okay, look at the ordinary way we feel suffering in daily life. De manera normal nosotros sufrimos la vida diaria. This kind of victim. Somos una especie de víctima. Kind of like, poor me. Oh, pobrecito mío. I didn't ask to get born. Yo no pedí nacer. It's not my fault. No es culpa mía. Look how powerful it is when we are accused of doing something. Fijaros cómo de poderoso es cuando se nos acusa de que hemos hecho una cosa. Instantly we reject. Y instantáneamente nosotros It's lo not me. rechazamos. No, I didn't do. No, yo no lo It's hice. not fair. No It's not my fault. No es mi culpa. Very strong in us. Muy fuerte dentro de What nosotros. that's saying is Lo que eso está diciendo that something happens to me de que algo me pasa without anything to do with me. que no tiene nada que ver conmigo. This is how innocent victim feels. Eso es como se siente una víctima inocente. There's innocent victim me here, Y este yo inocente víctima aquí, and that thing out there y esa cosa que hay ahí fuera, happens unfairly. ha sucedido de manera injusta. I didn't do anything to deserve it. Yo no hice nada para merecérmelo. That means we didn't do anything to cause it. Y eso significa que yo no hice nada para causarlo. Well, Buddha says, don't be silly.
Y el Buda dice, no seas tonto. Of course you did. Por supuesto que lo hiciste. You're the main cause. Tú eres la causa principal. For all the good and the bad. Para todo lo bueno y para todo lo malo. But of course we never ever, we always ask, why do bad things happen to me? Pero siempre preguntamos, ¿por qué me pasan las cosas malas a mí? We never ask, why do good things happen to me? Nunca nos preguntamos, ¿por qué me pasan las cosas buenas a mí? We don't care why good things happen to me. No nos importa por qué nos pasan las cosas buenas. Just keep happening, please. Simplemente decimos que sigan pasando, por But favor. the feeling that I didn't deserve it, another word for that is I didn't cause it. Así que el sentimiento de que yo no me lo merecía quiere decir que es que yo no lo causé. That's what we mean by bad luck. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la mala Or suerte. good luck. O buena suerte. There's no cause. Que no hay causa. It just happens. Que simplemente That's how we sucede. think. Eso es como pensamos. Well, that's completely ridiculous. Pero esto es completamente ridículo. And his fundamental way of putting that Y es fundamental ponerlo de esta manera. is the teaching of cause and effect in terms of karma. Es la enseñanza de causa y efecto en los For términos del him, karma. it's a fundamental law Porque es una ley fundamental. that whatever a sentient being experiences, Que cualquier cosa que experimenta un ser, the first cause la primera causa has to come from the mind of that sentient being. tiene que venir de la mente de ese ser. If you hadn't sown the seed in that mind Si tú no has plantado la semilla by en doing esa something like that in the mente past, de algo que hiciste en el pasado, it wouldn't happen to you now. no te pasaría ahora. If you don't sow a seed in that ground there, Si tú no siembras la semilla en la tierra, ahora ahí, a flower can't come there. no puede salir de ahí una flor. So by thinking about cause and effect in terms of karma Así que cuando pensamos en causa y efecto en términos de karma, is a very powerful way to counteract the instinctive grasping at a me es una manera muy poderosa de contrarrestar el aferramiento al yo, in relation to causes and conditions, the first level of dependent arising. en relación a causas y condiciones, el primer nivel del karma. And the way we feel about I, Y de la manera en la que nosotros nos sentimos con and ese yo, and mummy and daddy made me, y que mamá y papá me hicieron, is completely, for the Buddha, the exact opposite of reality. es para el Buda lo completamente opuesto a la realidad. So thinking about karma is a very powerful way to loosen the grip of the poor, self-pity, innocent victim me. Así que pensar en el karma en este sentido es una manera de liberarnos de este pobrecito yo que estoy aquí. That's dependent arising. Eso es The originación term interdependiente. dependent arising or interdependence. Say dependent arising. El término originación dependiente o interdependencia, originación, Not origination. Arising. surgimiento. To arise. That's the one to me that I like the best. Esa es el que más me gusta. Dependent arising. Surgimiento dependiente. It's more precise than interdependence. Es más preciso que interdependencia. What dependent arising means, Lo que el surgimiento dependiente something significa is established, es que algo está establecido, something exists que algo existe in dependence upon various factors. en dependencia sobre diferentes factores. Almost you could say a dependent existent. Pues podemos decir que existe de manera dependiente. Yeah. So dependent arising's got a really accurate meaning. Así que surgimiento dependiente es un significado Arise, ajustado. come into being. Surgir, llegar a ser. So the first one is cause and effect. Así que la primera es causa y efecto. Nothing in the impermanent universe Nada en el mundo impermanente isn't the product of previous causes. es la causa, no es la causa de productos anteriores. Now, when it comes to the materialist view of who I am, Así que cuando llegamos a la visión materialista de quién we soy, agree. estamos de acuerdo. But the causes are out there. Pero las causas están ahí fuera. Mummy, Mamá, Daddy, papá all the other things. y todas las otras Never cosas. me. Nunca yo. And that's the point of karma. Y ese es el punto del karma. It puts me into the center of being the main player. Me pone a mí, a yo, en el centro de ser el actor principal. This is why the view of karma in Buddhism isn't just some interesting extra topic. Por eso el karma no es un tema extra dentro del budismo. It's fundamental Es fundamental to really understand Buddha's view. para entender totalmente la visión budista. And of course to help us loosen the grip of ego grasping. Y por supuesto para ayudarnos a perder el aferramiento al yo. Dependent arising is the shorthand for how things exist conventionally. El surgimiento dependiente es el atajo para ver todo esto. You know, emptiness is the shorthand for how things exist ultimately. De que la vacuidad es que no existen las cosas a nivel último. Yeah.
So dependent arising is really important to understand. Así que es muy importante entender el surgimiento de As Lamayeshi says, it's the king of logics to prove emptiness. Es, como decía Lamayeshi, es el rey de la lógica para probar la vacuidad. So that's why we just have to learn the terminology. Así que por eso es por lo que tenemos que aprender la terminología. Not be vague about it. Y no dejar ahí con un entendimiento vago, hay que ser muy preciso. In general, the Buddha is saying, in general, así que el Buda dice que en there is general nothing that exists. no existe nada, There can't be anything that exists no puede existir nada that doesn't depend upon something else que for no its existence. dependa de otra cosa más para su existencia. And that concept of there being something that is inherent, that doesn't depend on anything. Y ese concepto de ser algo, de ser inherente, que no depende de otras cosas, That's the concept of God. ese es el concepto de Dios. Soul. Alma, Soul or God. o alma, o That there's Dios. some entity Que hay una entidad that is permanent, that doesn't change from que es moment to moment, permanente, que no cambia momento a doesn't momento, have causes. que no God tiene is causas, doesn't have causes. como And it's- Dios que no and tiene it's causas, kind of up there, y que está como ahí arriba, untouched by ordinary things. intocado por las cosas normales. That's misconception for the Buddha. Ese es el error conceptual que señala el Buda. Nothing can exist like that. Nada puede existir de esa manera. And yeah, interesting. I mean, okay, in the way of saying about how things there can't be a something that's independent of the parts, for example. Por ejemplo, cuando yo digo que no puede haber nada que sea independiente, por ejemplo, de sus partes, So one of the arguments about creator, una de las cosas que se hablan sobre el you know, creador, God is the beginning, o sea, Dios es el principio, and then God created me, y entonces Dios me creó, and then gave me free will, y me dio la libertad and then I committed sin. y entonces yo cometí un pecado, Well, and I had this discussion with my Catholic Jesuit priest friend. y entonces yo tengo esta discusión con un cura católico. I said that would be impossible from the Buddhist point of view. Y yo le digo, pues eso sería imposible desde el punto de vista budista. Because if God can extend himself to, if I can be an extension of God, if I can be a product of God, a perfect being, Porque si yo soy una extensión de Dios, es decir, un producto hecho por then Dios, un ser humano, that has to be the same as God. entonces tengo que ser igual que Dios. Has to be. Tiene que ser. Can never become negative. No puede llegar a ser nunca negativo. Impossible. Imposible. So it's kind of interesting as an aside here. Entonces es bastante interesante See, observar like I said aquí, before, Buddha agrees with the term superior being. porque Buda está de acuerdo con el término de ser superior, Arya being, so the Sanskrit. como los seres Arya, Sanskrit. separados, Sanskrit. Language. que está ahí en sánscrito. See. So from the first second of your non-conceptual direct insight into emptiness, Así que desde el primer segundo que tú tienes una comprensión directa de la vacuidad, you're now called a superior being. ahora desde ese momento se te llama un ser superior. You've got a way to go before you get enlightened, Te falta todavía bastante para llegar a la iluminación, but you're in the group called superior beings as opposed to ordinary beings now. pero entonces tú ya estás en el grupo de los seres superiores opuesto al grupo de los seres no superiores. So when you become a Buddha, Así que cuando llegas a ser un Buda, you know, that's like the top superior being. que digamos que sería lo más alto de los seres Now, superiores. even before you achieve that, Incluso antes de que logres eso, already even, for example, the lowest level bodhisattva, and there are 10 stages of development on the bodhisattva path, incluso los niveles más bajos del bodhisattva, a lo largo de todo el camino del bodhisattva, even the lowest level bodhisattva is capable incluso los niveles más bajos del bodhisattva son capaces of manifesting their own mind into different beings. de manifestar su propia mente en diferentes seres. So there's a lovely story about His Holiness the Dalai Lama. Así que hay una historia muy bonita de Lama su Zopa. santidad el Dalai Lama, Lama Zopa told the story. que Lama Zopa me contó esta In historia. the early 60s, when the Tibetans were negotiating with the Indian government about getting these thousands of acres of land down south so they can build their monasteries, En los años 60, cuando los tibetanos estaban negociando con el gobierno indio para que le diesen un montón de acres para poder asentarse, His Holiness, who was based in Dharamsala with his, the exile government, y su santidad, que tenía la sede en Dharamsala, que es donde tenía puesto su gobierno, and one of his Tibetan ministers had to go down to Delhi to negotiate with the Indian government. y entonces uno de sus lamas tuvo que bajar a Delhi a negociar con el gobierno indio, Anyway, the story goes that the Tibetan guy couldn't get a meeting.
Y entonces la historia cuenta que este hombre tibetano pues no consiguió una reunión. Very frustrated, you know, the Indian bureaucracy or whatever it was. Y entonces pues la burocracia india o lo que sea fue muy frustrante. So he went back up to Dharamsala to see His Holiness. Así que volvió a Dharamsala a ver su santidad. You know, His Holiness says, don't worry, it'll be all right. Go back down to Delhi again. Y entonces su santidad le dijo, pues no te preocupes, y vuelve a Delhi. So that day that the Tibetan minister was in the office of the Indian fellow, Y entonces ese día el ministro tibetano estaba en la oficina del hombre indio. the little son of the Indian minister was in the office with his daddy. Y entonces el hijo del ministro indio estaba allí en la oficina con su papá. And he was talking to the Tibetan minister. Y estaba hablando con el ministro tibetano. And the little boy expressed the wish for a dog. Y entonces el niño le expresó su deseo al tibetano, su deseo de tener un perro. So the Tibetan was delighted to get, you know, to help and kind of grease the wheels, hopefully. Y entonces el tibetano estaba encantado de poder acceder a los deseos y lo que él quería. So he went outside and there was a sadhu and he had a dog. Y entonces salió fuera y encontró esta tienda y había un perro. This Indian holy man, you know. Sí, un santo indio. So, yeah, so he can I buy your dog? Y entonces cogió el perro, Yes, so he bought the dog. compró el perro. And he came in and gave it to the little boy. Y entonces entró y se lo dio al niño pequeño. And the little boy was so excited. Y el niño pequeño estaba And he ran to encantado. his daddy. Y se fue a su The papá. daddy was happy. Y el papá estaba And feliz. everyone was happy. Y todo el mundo estaba feliz. And of course everything worked and the meeting was had and things were successful. Y entonces la reunión funcionó y tuvo mucho éxito. Well, as Lama says, Y entonces lo que dice la Mazopa, and of course this is how the holy beings are functioning all the time, y por supuesto es como funcionan los seres sagrados a lo largo del tiempo, the sadhu and the dog were manifestations of the Dalai Lama's mind. que el perro fue la manifestación de la mente del Dalai Lama. This is by the time you become a Buddha, you're able to manifest, like I said before, in trillions. Antes de que tú llegues a ser un Buda, como he dicho antes, tú tienes la capacidad de manifestarte en trillones de seres. So you've got complete control over the universe, the physical elements, the minds. You can do what you like. Es decir, tú tienes control completo de todos los elementos del universo, con lo que tú puedes hacer lo que quieras con tu mente. Okay, the point I'm making. I'm sorry. The point I'm making. O sea, al punto al que quiero llegar, In Buddhist view, dentro de la a visión qualified budista, being, a superior being, es a que certain un levels of ser realization, superior, un ser cualificado, can, quote unquote, create a dog. puede su mente, entre comillas, crear un perro. But the point is, El punto aquí es el que intento it wasn't decir, a dog. que no era un perro, It's the Buddha, era el Buda, but it looking like a dog. pero que parecía un perro. It can't be a dog. Puede ser un perro. It can't be an ordinary deluded being, in other O words. sea, no puede ser un perro o un ser ordinario. We can't tell the difference. Podemos ver la diferencia. This is why the Tibetans always say you don't know who anybody is, so don't judge. Así, por eso dicen los tibetanos, tú no sabes con quién estás hablando, así que no juzgues. So the Buddha was happily agreed that the enlightened beings can create universes. Así que los budas están de acuerdo en que los seres superiores o los seres sagrados pueden crear universos. Dogs, ants, beings, they're doing this all the time. They're manifesting their own minds in universes and hells and hell and humans all the time. Perros, hormigas, seres, los que están creando continuamente, están creando universos, están todo el tiempo creando cosas. But it's not a dog. Que no es un perro. It's the manifestation of the Buddha's mind. Es una manifestación de la mente del Buda. Literally. Literal. So the idea of a perfect being creating something and then it becomes dirty again, impossible. O sea, que no es que haya un ser superior que crea una cosa que es sucia. Imposible. So you would never have known that was a dog. Así que nunca te darías cuenta de que eso era un perro. It could even have been a mean, ugly dog. Podría ser incluso un perro desagradable y feo. Just because this Dalai Lama's mind manifesting as a dog Y dado porque es la mente del Dalai Lama manifestándose doesn't como mean un it has to perro, behave as a good dog. no tiene por qué manifestarse como un perro Maybe bueno. a special teaching for the boy to have a dog, you've got to clean up his caca all the time. Y no para que se convierta en una enseñanza para el niño que tiene que limpiar la caca del perro And then the continuamente. dog wouldn't be sitting in the corner kind of winking at you. I'm really the Dalai Lama. O el perro que te está ladrando, que te está eso es, y entonces que lo hace el Dalai Lama. Or he wouldn't be sitting there with a halo. O incluso no sería capaz de decir hola. Look like a dog. Parezco Act un like a perro, dog. actúo como un Eat like a perro, dog. como un Can't perro. tell the difference unless you're clairvoyant.
Y no puedes ver la diferencia a no ser que tengas clarividencia. It's all pretty cosmic stuff, isn't it? O sea, es una cuestión bastante cósmica. Anyway, making that point. So the point I'm getting at is emptiness. Así que a lo que me quiero referir es a la vacuidad. For the Buddha, philosophically speaking and logically speaking and experientially speaking, Para el Buda, hablando de manera filosófica, de manera it experiencial, would be impossible sería imposible for a totally pure thing, para que una cosa completamente pura, which means something that's a Buddha's mind, an enlightened mind, como es algo como la mente del Buda, with no faults, sin faltas, to manifest something, que se manifieste and then it become polluted again. y en algo que se mancha. Utterly, literally impossible. Finalmente y totalmente imposible. Because it's sort of like saying a pear tree can come from an apple seed. Es como si pudiésemos decir que un cuadro puede venir de un árbol de manzanas. A mind with perfect qualities Una mente con cualidades perfectas can never become unpolluted. nunca puede contaminarse. Polluted, can't be. No puede contaminarse. It can't be separate, independent. No puede ser separado, Inherent just means independiente. independent. Don't think it's complicated. Inherente significa que es independiente. You know, we read the terms like, oh, it's self-existent, inherent, existing from its own side, existing in and of itself. These complex concepts. Cada vez que oímos todos estos conceptos de existencia inherente, existencia independiente, son cosas muy complejas. No, independent is fine. I didn't say that one. Independiente. I didn't say that. The terms like inherent. Los términos como inherente, Inherent, existing from its own side. Que existe por sí mismo, Existing in and of itself. existe solo por sí. We don't talk like that. No hablamos así. But we understand they all mean Lo que todos significan independent. es independiente. Independent of causes. Independiente de causas. Independent of the parts. Independiente de las partes. Independent of the mind labeling. Independiente de que la mente etiqueta. There can't be such a thing, Buddha says. No puede existir nada así, There dice el can't be Buda. such a thing. No puede existir una cosa así. They won't understand what it means, inherent. Eso, From its own side, all these words. eso es lo que significa inherente, que viene de su propio, que viene de sí mismo. Are we communicating, or is it just a load of intellectual nonsense? ¿Nos estamos comunicando o esto es una serie de tonterías intelectuales? We have to think about it. Tenemos que pensar. They study this stuff for 30 years. Estudias todo esto durante 30 años And they go meditate for another 30. y luego meditas por otros 30 años To begin to get an understanding of it. y entonces empezaréis a tener un poquito de entendimiento. And then set 30 more lives after that. Y entonces un poquito más, de otros 30 más para que se siente. Así que tened paciencia. Squeeze our brains, is something else you say. Estrujar vuestro cerebro es lo que dice la Mayeshi. Lo que decía la Mayeshi. Many arguments we have to use. That's the point. Arguments, logical arguments to debate with in our mind. O sea, muchos argumentos tenemos que dar, de lo que se trata, de dar muchos argumentos y tener muchos debates. You know how there can't be an I. Es decir, You know, one of our arguments, sometimes another argument is that all of me is I. otro argumento que se suele dar es que todo lo de mí, ese soy yo. Oh, okay, that's good. Ruby says that. That's right. Okay, fine. Y entonces la Mayeshi dice, sí. All of me is I. Todo lo de mí, ese soy So yo. my hand is I. O sea que my foot is I. mi mano es yo. Well, that means I own an I. Es decir, que yo poseo un yo. How silly, he says. Es un poco tonto, ¿no? The possessor can't possess. The possessor can't be the possessed. Why bother speaking it? La Mayeshi no puede ser Lama poseído. sopa. Entonces, ¿para qué molestar? Lama sopa. No puede ser poseído, ¿para qué molestarse a hablar de él? If all of me is the I, Si todo significase el yo, then you can't own yourself. You don't need to say it. entonces tú no puedes poseerte a ti mismo. Things like this. But we think, what do we think? What a stupid argument. What are you talking about? You know? Sería, pero qué argumento más estúpido de que estaba That's why we've hablando. got to think about what the I would be like if Eso. it were independent. Simplemente tenemos que pensar qué sería ese yo si fuese independiente. So one argument. Entonces, un Just argumento like my table has a glass. es como si decimos mi mesa tiene un vaso, That's a correct statement. es como si fuese una afirmación. But the glass and the table are independent. Porque el vaso y la mesa son independientes. So I can break the glass. Yo puedo romper el vaso The table doesn't mind. y a la mesa no le importa. So same if there were an I Así que si hubiese un yo that owns the hand,
que posee la mano. So I could cut the hand. Yo puedo cortar la mano The eye wouldn't mind. y al yo no le importaría. Of course, we know that's not true. We feel terrible pain. Pero sin embargo sabemos que no es verdad, sentiríamos un horrible dolor. You see, the trouble is when we hear there's an eye in there that's independent of all the other bits, that's where we get lost. El problema es cuando, y nos perdemos cuando nosotros decimos eso de que hay un yo independiente de todas las partes. Because we assume there is there. Porque asumimos que It's something so huge. y ese error es tan grande You can't even hear the words. y podemos oír las palabras. That's right. So how do we apply this in day-to-day life? Y entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a la vida diaria? Which is, of course, the point for us. Que es el punto principal para nosotros. You know, it's to notice how this little eye rises. When it's insulted, hurt, offended, tired, bored, whatever. Es dónde está ese yo que en todas las situaciones diarias, cuando está aburrido, cuando es insultado, cuando todo eso. And it's even just to say to yourself, well, don't be silly, Robina. Y entonces nosotros diríamos, pero bueno, no seas tonta, There's Robina. no eye there to be offended. No hay ningún yo ahí que se ha ofendido. And even if we say it, we think it's stupid, don't we? Aunque lo digamos, podríamos pensar que es un poco estúpido, Because ¿no? the hurt's still there. Porque el dolor aún está ahí. But we've got to start somewhere. Porque tenemos que empezar entonces en Breaking algún down the sitio. belief, you know. Y empezar con la creencia. And then we understand that all the delusions, like attachment and anger and jealousy and pride, Y entonces entendemos que todos los engaños, como los celos, el orgullo y todo eso, are based on the assumption of this fantasy eye. y están basados sobre la asunción de la fantasía de este yo. The I that didn't get what it wanted. El yo que no conseguía lo que quería. We never analyze these things. Nunca analizamos estas cosas. And it takes incredible clarity to do so. Pero se necesita una gran claridad para hacerlo. You know how you read in the teachings it says we've got to look for the I. Y entonces uno de los maestros dice, busca el yo. But you can't do that until you even try and imagine what it would be if it did exist. Pero no puedes empezar a hacerlo si no te imaginas primero que cómo sería si existiese. But keep remembering that none of this says that there's no I. This is not saying there's no I altogether. Pero seguir recordando que nada de todo esto quiere decir que no exista en absoluto un yo. Because conventionally speaking, it's not wrong to say, I'm sitting in the chair and I will give you my tea and why don't you come over here with me and I will do that and I am angry. They're all conventional statements of truth. Porque a nivel convencional nosotros seguimos diciendo, yo estoy aquí sentado, yo te voy a dar el té y dame esas cosas a mí y todo esto y yo estoy enfadado, entonces de manera convencional tenemos que seguir diciendo esto. Really get it, Pero cuando realmente lo conseguimos, we will know it's just words. sabremos que esos son simplemente palabras. You know, there's a wonderful story about when I was suddenly drowned one time. Hay una historia muy bonita de la Mazopa, de una vez, When he nearly drowned at one time. cuando él estuvo a punto de ahogarse una vez boy. cuando era pequeño. He was 8. Él tenía 8 años. And he had already been recognized as the reincarnation of a previous yogi. Y él había sido ya reconocido como una reencarnación de un yogi He previo. was Sherpa of the mountains. Un Sherpa que estaba en las His montañas. town got wiped out, by the way, in the earthquake. Y en la parte donde está completamente devastada por el terremoto. And I don't know if you've been reading that. Do people get the news from these things? Do you tell them these things? Do you read them? Yes, yeah. You do. Sí. Because I think he's raised like $50,000 to send up tents and food to all his villages, all the villages, you know. Sí, porque han estado, dice que si estamos al tanto de todo lo que está pasando y es porque han puesto en marcha un fondo para sacar dinero Anyway, para ayudar a todo when he was esto. little, he was recognized as the reincarnation of a previous yogi called Kunsang Yeshe. Entonces, cuando tenía esa edad ya había sido reconocido como una reencarnación de un yogi anterior llamado Kumsan Yese. He'd been a layman. Él había sido una persona normal, laica, Oh, like yeah. And he was a meditator. y era un meditador. And like a lot of these yogis, he spent the last 20, 30 years of his life in a cave. Y entonces, como la mayoría de los yogis, había pasado los últimos 20, 30 años meditando en una cueva, Doing all these Vajrayana practices. haciendo diferentes prácticas, Vajrayana practices. prácticas brahmayana, Getting his mind to these subtle levels. llevando su mente a niveles muy Able to sutiles, die with complete control. y entonces siendo capaz de morir con control, And then choose their rebirth.
Y entonces escoger el renacimiento. And many of them not lose their realizations. Y That's the point. entonces muchos de ellos no pierden todas esas realizaciones. So Ese es el anyway, punto. this little boy got born, Así que este niño nació and his sister said as soon as his mother turned her back, y entonces su hermana dice que en el momento en que su madre se dio la vuelta, little Zopa's crawling up the mountain path up to where they all know where the Laudo Lama's cave was, who passed away before. el pequeño Zopa, el lama Zopa, empezó a trepar por la montaña hacia el sitio donde estaba la cueva de este yogi donde meditaba. So mummy would drag him home, you know. Y entonces la mamá fue a por él. And then all the time, whenever she turned her back, he'd be gone. Y entonces cada vez que ella se volvía de espalda, él se iba. And from the time he could talk, from the time he could talk, y cuando él tuvo come habilidad de home, she'd hablar, say. ella le dijo, pues ven a casa. No, that is my home, he'd say. No, esa es mi casa, él decía. So anyway, eventually she figured she better check with the local lamas if he's some, you know, who is, you know. Y entonces ella comprobó con los lamas locales quién es este. So that it came that it would seem that he was the reincarnation of Kunsang Yeshe. Y entonces llegó a la conclusión de que sí, que era la reencarnación de Kunsang Yeshe. So he gets known as Zopa Rinpoche. Y entonces se le conoce como Zopa Rinpoche, This means precious one. que significa precioso. A title given out of respect to, you know, recognized reincarnated lama. Un título que se da por respeto por ser una persona reencarnada. Anyway, the story goes, Lama Zopa told this story, he's up in the mountains with his manager, they talk about their manager, they're handed over to the monastery, you know. Y entonces pues él contó toda esta historia, que estaba con el manager, y él estaba en las montañas. And he sees across this big river, these strange people. Y entonces vio que estaba cruzando el río esta gente muy rara. Pale faces. Caras muy Pale blancas. coloured eyes. Unos ojos muy claros. Straw-coloured hair. El pelo amarillo. White people. Gente blanca. He'd never seen white people before. Nunca había visto gente blanca. Anyway, he wanted to meet them. Y entonces quiere encontrarse con ellos. Quiere And the bridge was conocerlos. very old. Y entonces el puente estaba muy viejo. You know, and his manager didn't want him to go. Y el manager no quería que fuese. But he went. Pero él fue. With his bowl of potatoes as his gift. Y entonces con su cuenco de patatas como regalo. And then halfway across the river he falls in. Y entonces a mitad del puente va y se cae. And this is how he told the story. Y entonces como él cuenta la historia. He said the head Y entonces The head. la cabeza was coming up for air. Subía a buscar aire. You can see his manager freaking out along the bank. Y entonces podía ver a su manager loco en el borde. And of course he can't swim, they don't teach him swimming up there. Y entonces él por supuesto no podía nadar porque no se le enseña a nadar por allí. And then he said, the thought occurred to me. Y entonces él dice, se me ocurrió el siguiente pensamiento. The person known as the Laudo Lama Y la persona conocida como el lama, Laudo Lama, is about to die. está a punto de morir. And then he said, Y entonces él dijo, I didn't know anything about emptiness. yo no sabía nada sobre vacuidad. Which meant, of course, in that life he hadn't heard the teachings. Porque por supuesto a esa altura de su vida no había escuchado las enseñanzas. But we can deduce for sure, even from the way he spoke, Pero podemos decidir por seguro, por la manera en la que habla, he had a natural, he understood emptiness, experientially. que él entendía la vacuidad a nivel experiencial. And he said, I didn't know anything about emptiness, Yo no sabía, él dice, yo no sabía nada de vacuidad, but there was no fear. pero no había miedo. So as Rinpoche says, 2 points here. Y entonces Rinpoche dice dos When we cosas. have realized emptiness, Cuando nosotros realizamos la vacuidad, there is no fear. no hay miedo, Fear gone. se va el miedo. No longer the panic-stricken sense of I El sentido que nos proporciona pánico de ese yo, that we have all the time. que tenemos todo el tiempo, But the interesting point, pero el punto interesante, one of the ways when you learn to try to, change the way these crazy thoughts think, stop believing in the misconceptions, una manera de por qué queremos parar todos estos pensamientos y de querer meternos en todas estas and malinterpretaciones. you talk to yourself in these different ways, do the analysis. Tú te hablas de diferentes maneras, haces el análisis. So, literally speaking, it's not correct to say, I am Robina. Así que de manera literal no es correcto decir yo soy Robina. Okay, you don't, you'd say, I am the person known as, labelled as Robina. O sea, lo correcto sería yo soy la persona etiquetada como Robina.
But of course, if we walk around in ordinary conventional world like this, people will tell you, shut up, you know, it'd be boring. Y por supuesto no podríamos hablar, ir así por el mundo convencional, porque el mundo, la gente te diría, anda, cállate, But eres más aburrida. in our own mind and in our own analysis, Pero en nuestra propia mente, en nuestro propio análisis, it's really important to know this. es muy importante conocer Just esto. think to yourself like that. Pensar para dentro de esta So it's manera. a very powerful exercise when you're feeling offended, upset. Porque es un poderoso ejercicio cuando tú, por ejemplo, estás ofendido o estás enfadado. That's jealousy, Robina. Esa es You la know, Robina That's celosa. jealousy. You know, as a result of believing in this inherent I. Como resultado de creer en este yo inherente, But there can't be any person known as Robina who's been offended here. pero como no hay ningún tipo de persona que se llame Robina que pueda You estar talk to ofendida, yourself in all these different ways. te hablas a ti en todas estas maneras diferentes. Being your own therapist. Siendo tu propio To terapeuta. loosen the grip of the instinctive misconception. Para soltar el aferramiento a todas estas malinterpretaciones You de la know, the realidad. person known as Robina. La persona conocida como Robina. Anyway, En cualquier caso. maybe we should change the topic. New chapter. He cambiado de tema. Nuevo capítulo. What do you want to talk about? ¿De qué es lo que íbamos a hablar? What do you think? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? There's a question over there. Yeah, okay, good. Vale. Yo he oído dos prácticas. Can you open the windows for some air, do you think? ¿Podemos abrir las ventanas y tener algo de aire, por favor? Would you like air, do you think? Good idea, some air? ¿Es buena idea? ¿Algo de aire? ¿Queréis? Ponemos mejor quizá el aire. There's a lot of noise because there's a feast. Where? going Just on there. stop, wait, stop. Para. Just listen, open the window. Abre la ventana. Me molesta. Stop for a second, listen. Un momento, escuchad. That's not too bad. No está mal. Okay, what's the question? Venga, la pregunta. Has dicho dos modos de practicar para los muy principiantes Ya. la vacuidad para Oh, maybe you llevar got this recorded, you better close it. Sorry, you're recording. The Sí, recording. mejor cerrarlo por I'm sorry. la grabación. Okay, Y that's poder, fine. we can put the AC. Whatever you think, just because Sí, pones el aire acondicionado porque si no, Okay, go on. No va a hacer un directo para ir. no, pero este es uno y allí es otro. Go on. Son dos then. Sorry, diferentes. I missed what you said. He entendido yo dos modos Y muy understood fácil o para principiantes two simple ways de aplicar la vacuidad, Sí, ¿no? De lo to- que hemos estado hablando todo el día. to start with them. La primera sería The first would be cada vez que suframos, Every time we esforzarnos suffer. por vincular ese sufrimiento con un ego que es inherente. and you Intentar ver link que está ahí. that suffering with an inherent I, with an inherent sense of self. Y la segunda And the es second would dejar be de, por ejemplo, decir stop saying yo soy Víctor y I am empezar a Víctor. decir esto de and stop saying soy esta persona etiquetada the como person Víctor. labeled as Victor. Hay Yes, más then. prácticas así de fácil. sí, Are you asking accesibles. me if this is a good way to start? Y me estás preguntando si eso es una buena manera de empezar. Sí, y si hay Yes. cosas que sean Yes, igual de but I think even a more tasty, more basic, but really practical. Incluso algo más sabroso, más práctico y más fácil, The experience of the inherent I suffering, la experiencia de ese yo inherente que está sufriendo, which is how we feel things in daily life. que es como nosotros sentimos las cosas en la That vida diaria, panic, that hurt, ese dolor, ese it's not pánico, fair, que no es justo. how dare you do that to ¿Cómo me? te atreves a hacerme eso? And you understand, that's how I talks, isn't it? Sí, ¿te entiendes ese yo del que estoy The hablando? most perfect way to argue with that La mejor manera de discutir con ese yo is karma. es el karma. Because the feeling of ego, Porque el the sentimiento del biggest ego, feeling of ego, el sentimiento más grande del ego innocent victim. es que es una It's víctima not inocente. fair. No es justo. I didn't do it. Yo no lo hice. But that karma argues directly with that. Y el karma discute directamente contra eso. That's really direct antidote. Ese es un antídoto directo. It helps us take responsibility. Es mejor empezar a tomar la responsabilidad. And then slowly towards the more subtle one, which is parts and all and then merely label, that's the most advanced. Y entonces poco a poco vas pasando a las cosas más sutiles, como es lo de la etiqueta y lo de las partes y todo eso que es más avanzado.
Do you understand? ¿Entiendes? I mean, when we see the difference between, you know, if you listen, okay, another way to look at it is all ego, attachment, anger, attachment, these delusions. O sea, que todo tiene que ver con el ego, con el apego, con todos estos engaños. They literally are the stories of the innocent victim. Todo literalmente son las historias que cuenta esta You víctima know, inocente. a friend of mine, a Tibetan monk who was arrested in Tibet and tortured. Un amigo mío que era un monje tibetano y que fue arrestado y torturado. And then escaped. Y entonces escapó. Then his father got murdered, brother got murdered. Y entonces el padre fue asesinado, el hermano fue A lot of asesinado. suffering. Mucho Tears sufrimiento. coming. Llegaron las lágrimas. And I said to him, do you ever get angry? Y yo le preguntaba, ¿te enfadas a And veces? he laughed and he said, Y él se Robina, rió, angry, Robina. what for? ¿Enfadarme? ¿Para qué? That's hilarious to us, isn't it? Eso es hilarante para nosotros, Because ¿verdad? the total belief Porque tenemos that when bad things happen to me, la convicción de que cuando nos pasan cosas malas, anger is a good response. una buena respuesta es el enfado. But what we've got to do is listen to the words of anger. Pero, ¿y qué pasa si escuchamos las palabras del Listen to the enfado? philosophy of anger. A la filosofía del Because enfado. that's what anger is, it's the words, the conceptual story. Porque eso es lo que es el enfado, las palabras, la historia conceptual. Anger says, how dare you do that to me? El enfado lo que dice es que ¿cómo te atreves a hacer eso a mí? I don't deserve it. No me lo merezco. Is that not the feeling of anger, people? ¿No es ese lo que sienten las personas enfadadas? Is this not what anger says? ¿Eso no es esto lo que dice el enfado? Meaning, Significa que quiere in the decir, simple sense of independence, en el sentido sencillo de la independencia, there's no relationship between me que no hay relación entre yo and that action you did. y esa acción que tú hiciste. It's like out of the blue, Es como si salió de la nada, random, al azar, accidental, de manera accidental. meaning no cause. Es decir, que no tiene No causa. cause. Sin causa. You know, if you punch me, Es decir, si tú me golpeas, no, if I punch you, o mejor, si yo te golpeo, then you punch me back, entonces tú me devuelves el golpe. I shouldn't be surprised, should I? Entonces yo no me debería For me to sorprender, then ¿no? say, how dare you punch me? Y entonces Robina podría decir, ¿y cómo te atreves a golpearme? I don't deserve that. No me lo merezco. But then, you know, but Robina, you just punched me. Pero entonces tú dices, bueno, Robina, si es que tú me has pegado a mí antes. There's a direct relationship. O sea, hay una relación directa. The punch wasn't random. El golpe no fue al It azar, wasn't accidental. no fue un accidente. It's reasonable, Es razonable. you know? Well, all Buddha's saying is we just forget the punches 2.5 lives ago, that's all. Pero lo que el Buda dice es que nosotros nos olvidamos que el golpe que nosotros dimos es de hace 2 vidas y media, y simplemente. And the goodness is, hang on, the good stuff is the same. O sea, la buena parte de todo esto es Except we never care if there are causes for that, que nunca nos importa si hay causas de todo you esto. know? Just give me more, please. Simplemente dame más. But this is the meaning of cause and effect. Eso es lo que significa la causa y Is el one of the efecto. examples of dependent arising. Es decir, la causa y efecto es uno de los ejemplos del surgimiento If dependiente. the fruit comes, Si viene el fruto, the punch, el golpe, and if I get the fruit, y si yo I get the punch. yo que consigo el fruto, Buddha consigo says, el golpe, el Buda dice, logically, de manera lógica, the cause is in my mind. la causa está en mi mente. Otherwise it wouldn't come. Porque si no, no vendría. This is using karma, Es utilizar el karma, which is cause and effect. que es causa y efecto, But it's an example of how things arise in dependence upon certain como factors. ejemplo de cómo surgen las cosas de manera dependiente. Do you understand? ¿Entendéis? What's your question? ¿Cuál era la pregunta? No ve, para mí es un acto de fe. For me, it's an act of faith. What is? Porque no veo, Because I don't see... Ah. Who says we're talking about faith? no What do you veo, want faith for? no Pero veo. ¿para qué quieres Don't be so que quiera ignorant. fe? A ver, si What do you want explico. faith for? ¿Para qué quieres a la fe? Listen to me, listen. Excuse me, no, I'm debating with you purposely. Why do you want faith in it No, que for? está No, you have to ask my question. está What do you want debatiendo- faith for? That's just ignorance. Estás debatiendo acaso hecho Answer my contigo question and I will lead you in the right direction. responde porque quiere conducirte al Faith. camino correcto. ¿Para qué Based on quieres la what? fe? Based on Debate. what? Para entenderlo. To understand it. I'm just asking you, what do you, how ridiculous is that faith? Te pregunto, ¿es ridículo tener fe? No, eso, por eso. Iba a Excuse me, pensar listen to me, que ya listen. decía- Escucha. Start fresh, escucha. start fresh. Empieza de... I know what you're talking about. Everyone says the same thing. I'm nothing new. Yo sé de lo que estás hablando, no es nada nuevo para mí. So start fresh. Así que empieza de I am de telling cero. you something about karma that Yo te Buddha estoy talks about. diciendo algo sobre el karma, sobre lo que cuenta el Buda. Okay, let's pretend we're talking about acupuncture here. Vamos a hablar de nuevo sobre el And I'm telling you, if you put a needle, acupuntura, sobre if you put a needle acupuntura. in that hand, you'll fix your kidneys. Y yo te digo que si te pongo una aguja en tu mano, te arreglo los riñones.
Now your first response will be, Así que tu primera respuesta podría ser, don't be ridiculous. eso sería ridículo. Why would you say that? ¿Por qué dirías eso? Because you've never heard of acupuncture. Porque nunca has oído hablar de acupuntura. Would that be true? ¿Sería You verdad? have another different view in your Tienes mind. una visión completamente So let's say diferente. you en hear tu somebody mente. else say the same Y thing. entonces imagínate que otra persona dice lo mismo. And you keep hearing about acupuncture. Y entonces sigues hablando, sigues oyendo hablar So sobre then acupuntura. you'll think, well, this is interesting. Y entonces dices, pues esto parece There might be interesante. something in this. Y quizá que haya algo aquí. But then you just don't go, I'm going to have faith in you. Y entonces por ahí no tiene, y entonces no dice, yo tengo que tener fe en la acupuntura. No. What would you do? You'd start researching acupuncture, wouldn't you? Porque lo haría, lo que empieza es a investigar la Would you acupuntura. not do that? ¿No harías eso? And ¿Investigar I la don't mean acupuntura? I mean literally learning the theories. Y eso significa que estás aprendiendo literalmente la teoría. Now listen to my point. Y ahora escucha lo que te quiero decir. If acupuncture is a valid system, Y si la acupuntura es un sistema válido, you'd have to study it first intellectually, wouldn't you? primero tendrías que estudiarlo de manera intelectual, ¿o no? And if it is valid, Y si es válido, you would even be able to pass an exam in acupuncture incluso serías capaz de pasar un examen sobre acupuntura because it would be coherent, porque sería coherente, intellectually coherent. intelectualmente coherente. No one asks you to have faith in it. No se te pide que tengas fe en ello. That's intellectual laziness. Eso es pereza intelectual. So if Buddhism is a valid system, Y si el budismo es un sistema válido, if sí, it's not for you, I'm not saying it is, it's up to you to find out. Yo no te estoy diciendo que lo sea, lo que te estoy diciendo es que lo busques y lo averigües. You then start looking into the theories. Y entonces empiezas a buscar dentro de las teorías What the mind is, lo que es la mente, how karma works, cómo funciona el all the karma, different nuts and bolts of Buddhist philosophical view. todas las diferentes disposiciones de lo que de la visión And budista. if Buddhism is valid, Y si el budismo es válido, those theories esas teorías will be coherent. serían coherentes. So you don't have just blind faith in it. Así que no tienes fe ciega. You use your mind. Utilizas tu mente. So that's why I say always, I don't have faith in Buddhism. Por eso, por lo que yo siempre digo, yo no tengo fe en el I en el take it budismo. as my working hypothesis. Yo lo tomo como una hipótesis de trabajo. Because the fact is, so if you don't have the view of karma, what's your view? Porque si tú no tienes una visión del karma, Where do you come from? I'm asking you. ¿cuál es tu visión? Te lo pregunto, ¿cuál es tu visión? ¿De dónde What's your vienes? view where you come from? ¿Cuál es tu visión de dónde vienes? En principio, la idea del karma. No, I'm asking you if you Te don't estoy have. preguntando, If let's say the view of karma is you say you need faith, si tú dices que la visión del karma necesita what fe, view at the moment do you have about where you come from? Do you have any views? ¿qué visión tienes de dónde tú vienes? ¿Tienes algún tipo de visión? Para mí la idea del karma es coherente. For her, karma is coherent. Para mi cabeza. But then para you mi- just said you for have to her have head. faith. You just said you have to have faith. entendimiento. For her mind. So why It's do you say to her coherent. En la práctica me cuesta aplicarlo. She finds it difficult to put it into practice. But you just said before, you misled me now, because I wouldn't have said all these words if you already have confidence in it. You just said you have faith in it. Pero tú dijiste antes que tenías fe, No es que porque no me ha dejado decir la pregunta. she couldn't get to finish the question. So what do you say you use the word faith? So? Entonces, ¿por qué ha utilizado la palabra Simplemente fe? quería decir que para mí es difícil aplicarlo. She just wanted to say that it's difficult for her to put it into But why do you practice. say the word faith? Entonces, You said the best I can do is have faith in it. You said that. ¿Digo un ejemplo? No, listen to me. Why did you say then Entonces, ¿por that qué you have dijiste faith in it? The que best. tenías You said all I can do is fe? have faith with it. todo lo que yo puedo hacer es tener So fe. why did you say that ¿Por in qué your dijiste Estoy eso? diciendo que a veces para mí es un acto de fe porque no sé aplicarlo. What she tries to say is that sometimes for her it's an act of faith because she doesn't know how to put it into practice. Well, that means you haven't thought it through properly. Entonces eso significa que no lo has pensado bien, Es a posible. fondo. Es posible. Of course it's possible. If that's, I mean, what are the words about karma? Tell me the words you understand about karma. Dime cómo entiendes tú el karma. ¿Cuáles son las palabras con las que tú entiendes el karma? Ley de causa y efecto. No, but just say the words you know about karma, not just Entonces, that. las palabras que tú sabes sobre el karma, algo que tú sepas sobre About el karma. yourself. No caso solo eso. Pues hacer algo y la consecuencia de ese hecho Do para mí es something el and the karma. consequence of that is karma. Give an example. Da un ejemplo. Pues un ejemplo, cuando yo soy amable con algunas personas When me I'm devuelven kind to amabilidad. someone, that person is kind to me Not in true at return. all. Not at all true. That's not karma at all. No Eso no es siempre. karma, Not at all Eso true. no es en karma. absoluto. No. No, eso no es el karma.
Karma is from past lives, not this life. El karma viene de las vidas pasadas, no de There are esta. four, as we talked before, 4 ways that karma arises. Hemos hablado antes, 4 maneras en las que el karma madura. Bueno, pues Experiences similar to the cause. Experiencias similares a la So causa. people being kind to you Así que cuando la gente está siendo amable is not the contigo, result of your being kind now. no es el resultado de que tú seas amable ahora, Is the result of your being kind in past lives. es el resultado de que tú has sido amable en las vidas pasadas. So which part is hard to practice? You know these words. Así que si conoces las palabras, ¿qué parte es difícil de practicar? Cuando alguien me trata mal, me cuesta trabajo entender que yo he generado la causa. When someone treats her badly, it's difficult for her to understand that she did cause that. But you just said you have confidence in karma. Pero acabas de decir que tienes confianza en karma. Sí. So what do you mean it's difficult for you to understand? Entonces, ¿qué es lo que es difícil para ti entender? Me cuesta trabajo la experiencia. The That's experience. different. No, Eso no. es That's diferente. different. Eso es diferente. Excuse me, you can know the theories of playing piano, but it takes a while to practice it, doesn't it? Tú puedes conocer todas las teorías del piano, pero lleva bastante practicar. So that's why you have to practice it. Así que lo que tienes que hacer es Every time someone practicar. punches you in the nose, Cada vez que alguien te golpea la nariz, you talk to yourself, tú te hablas a ti using misma, the logic of karma. utilizando la lógica del Of course it karma. it's not magic overnight. Por supuesto, no funciona como magia